Encuentros digitales de Europa Press. Celebramos una nueva cita de los encuentros digitales de Europa Press y lo hacemos para ofrecerte la primera de las mesas redondas del evento El juego online frente al espejo, radiografía de un sector en transformación, organizado por Europa Press en colaboración con J Digital. Este primer panel lleva por título Retos y desafíos regulatorios del sector del juego ante 2025 y ha contado con la participación del catedrático de Derecho Administrativo José María Baños, el manager de MDF Partners, Mario Chamarro, y el managing partner de Asensi Abogados, Santiago Asensi. El encuentro El juego online frente al espejo, radiografía de un sector en transformación, ha sido presentado y moderado por la redactora de medios de comunicación, juegos de azar y seguridad vial de Europa Press, Sofía Olmos. A través de la jornada de hoy vamos a analizar algunos temas interesantes que afectan a la industria y para ello hemos organizado la jornada en 2 mesas redondas con un panel de expertos que ya veis que para mí es excepcional. En la primera mesa vamos a abordar principalmente el contexto político y regulatorio que afecta a esta industria y ya en la segunda vamos a abordar el problema del juego ilegal. Recordaros que podéis enviarnos vuestras preguntas a través de la dirección de correo electrónico preguntaeventos@europapress.es y sin más vamos a dar comienzo a esta primera mesa. Como os decía antes, retos y desafíos regulatorios del sector del juego ante 2025. Para abordar este tema contamos con nosotros con José María Baño León. Él es catedrático de Derecho Administrativo, ha trabajado áreas como el derecho público, la potestad reglamentaria, el procedimiento administrativo y el derecho comunitario, entre otras. Bienvenido, José María, gracias por estar con nosotros. También está hoy con nosotros Santiago Asensi, es socio gerente de Asensi Abogados, uno de los abogados con mayor experiencia en el sector del juego en nuestro país. Ha sido asesor, de hecho, del operador maltés Eurogaming y desde hace años dirige el despacho Asensi Abogados. Santiago ha contribuido también a desarrollar el régimen regulatorio colombiano del juego, que además ha sido modelo copiado por otros países en Latinoamérica. Gracias, Santiago. Y finalmente, a mi derecha, Mario Chamorro, es manager de MDF Partners, con amplia experiencia en la regulación digital y en el sector del juego online. MDF es una de las principales agencias de asesoramiento en materia de juego online, con base en Roma y proyectos en diversos países europeos. Gracias a los tres por acompañarnos hoy. Os quería pedir una primera intervención para poner sobre la mesa un poco el contexto y ya a partir de ahí vamos a ir profundizando con vuestras aportaciones y preguntas. Así que, José María, si eres tan amable, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este foro. Yo quisiera subrayar 2 aspectos generales que me parecen muy importantes. Uno, el primero, es la tensión que se produce en toda Europa en materia de juego entre monopolios fiscales y juegos regulados. Yo creo que aquí es una cuestión que el derecho del juego está todavía en una fase incipiente en la que se producen muchas contradicciones y en las que quizá, planteo, sería deseable una regulación europea. Si vemos la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, vamos observando una lenta evolución, ¿no? Desde la consagración de los monopolios de juego como algo jurídicamente justificado a cada vez más matizaciones o restricciones a esos monopolios y sobre todo, digamos, lo que podríamos llamar juego limpio, nunca mejor dicho, en materia de juego, que es que haya un equilibrio entre el sector regulado y el sector, del monopolio, partiendo de la base de que esos monopolios fiscales, como dijo el Tribunal Constitucional, monopolios fiscales, que es lo que son legítimos desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea. Y entroncando con esto, también creo que es importante subrayar que quizá en esa regulación europea estaría muy bien que, como ocurre en otros sectores regulados, la autoridad administrativa fuera independiente.
tanto desde el punto de vista del derecho interno como desde el punto de vista de lo que se llama en el derecho de la Unión Europea la administración en red. Porque, por ejemplo, en el juego online, los desafíos respecto del juego ilegal, etcétera, son desafíos europeos, es decir, no son desafíos que afecten a Francia o a Alemania de manera diferente a cómo pueden afectar a España. Y para no consumir este turno tan brevísimo, que no se diga que los profesores hablamos demasiado, otro punto interesante, que sí que luego ustedes quieren podemos comentar, es que hay planteadas dos cuestiones prejudiciales por el Tribunal Supremo Civil alemán en torno a las consecuencias del juego ilegal. Simplemente lo subrayo. En Alemania y también en alguna sentencia aislada de casinos del Tribunal Supremo Español se ha dicho que aquel que juega en un juego ilegal no autorizado puede pedir la devolución de lo perdido, puesto que al no estar autorizado el contrato es nulo de pleno derecho. Y esto ha dado lugar a una polémica en Alemania y ha planteado dos cuestiones prejudiciales sobre las que quizá luego podamos hablar, ¿no? Me parece que de esta manera hago una introducción general y planteo algunas cuestiones de fondo, pero que creo que tienen también interés práctico. Muy bien, pues muchas gracias. Santiago, cuando quieras. Muy buenos días a todos y en primer lugar pues agradecer a Europa Press y también a J Digital la invitación para estar aquí hoy. Yo cuando se trata de hablar de regulación de juego online, me gusta siempre pues empezar con una pregunta tanto filosófica como quizás existencial, ¿no? Que es de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, pues el juego online, como todos los presentes saben, aparece allá por el año 1998, pero no da la cara en temas publicitarios en España hasta el año 2004 aproximadamente, con la aparición de Sportingbet, que en España se comercializó como Mi Apuesta en medios de prensa, concretamente en medios deportivos. A Sportingbet le siguieron bwin, Interbeten y otros, y esta fue, por decirlo así, una primera forma de enseñar la patita, ¿vale? Posteriormente a eso, empezaron a aparecer portales afiliados, sobre todo medios de prensa. Posteriormente a eso llegaron los patrocinios deportivos. Era un poco a poco a ver hasta dónde se podía llegar, porque siempre estuvo la discusión, no saldada por cierto, de si aquello fue ilegal o si aquello fue alegal. Hubo una sentencia, cierto es que hubo una sentencia del Tribunal Supremo en el asunto de Codere contra PokerStars, que pudiera interpretarse como que el Supremo daba la razón a Codere en el tema de que aquello fue ilegal, pero nunca hubo realmente un procedimiento con un operador europeo en el que se solicitase una licencia, no se le concediese y esto se impugnase y se llevase al Tribunal Superior de Justicia, lo cual quizás hubiera dado un resultado distinto. Volviendo a lo que estaba. Llegan los patrocinios a equipos deportivos y finalmente se conquista lo que más complicado parecía, que era la televisión, que eran sobre todo programas de póker a altas horas y no tan altas, ¿vale? El patrocinio más conocido, todos sabemos cuál fue, el de bwin por el Real Madrid, bwin que acabó apareciendo también en un vídeo de Lady Gaga. La canción Poker Face refleja en el tapete de póker en el que juegan la marca. Y todo esto, toda esta época en la que no sabíamos muy bien cómo iba a acabar todo, si se iba a regular, si no se iba a regular, si aquello era ilegal y podía acabar en unas sanciones tremendas, etc., yo la llamaría la jungla. Fue efectivamente la jungla, no sabíamos cómo acabaría. Finalmente, en septiembre de 2010, aparece el primer borrador de los 6 que tuvo la ley de juego, que acaba aprobándose en mayo de 2011. Mayo de 2011, por decirlo así, se acaba el periodo de la jungla y empieza el periodo de transición. Los españoles somos especialistas probablemente en transiciones. Y se hace con una ley que contempla un periodo transitorio en el que no se va a aplicar el régimen sancionador, en el que los operadores que todavía no tienen licencia se ponen a pagar impuestos, algo que era discutible, pero bueno, lo hicieron, más allá de sus actualizaciones con la UNIF, y en el que concluye este periodo transitorio
con el otorgamiento de las primeras licencias allá por junio de 2012. Periodo de junio de 2012 hasta, yo diría, enero de 2020, yo diría que eso es la etapa de champán, rosas y bombones, o una etapa de eclosión del sector. Nace con una ley que yo creo que es bastante sólida, muy buena, con unos decretos a los cuales los califico exactamente igual, y con unas órdenes ministeriales acordes absolutamente a lo que se esperaba. Y de hecho, en términos de instrumentos normativos que se utilizaron para crear todo este marco jurídico, creo que la ley hizo lo que tenía que hacer, crear efectivamente el marco, los decretos hicieron su papel y las órdenes ministeriales entraron en todos los detalles que tenían que entrar para que todo esto fuese con el tiempo fácilmente modificable. La etapa de bombones, rosas y champán termina en enero del 2020, que empieza la de Hacienda a Consumo, pasando por el COVID. Y bueno, pues el juego pasa a entenderse, el juego online pasa a entenderse como una actividad que tiene que estar en manos del Ministerio de Consumo y concretamente con el aterrizaje del señor Alberto Garzón en ese ministerio, que ya venía con unas ideas preconcebidas, tan claras como equivocadas, yo creo, hacia lo que era el sector. Yo creo que en el aterrizaje aprende bastante, o le dicen bastante, que esto no era como a lo mejor él pensaba, y tenemos un tercer borrador de lo que es el decreto de publicidad. Había habido dos previos durante la época de champán y rosas, inocentes de nosotros que creímos que eran demasiado estrictos. Bueno, y ese tercer borrador, que no era que no es el texto que finalmente se aprobó, yo creo que tenía bastante, todavía dejaba cierto margen a los operadores para publicitarse. Hay que decir que la publicidad en el sector del juego online es evidentemente absolutamente necesaria. O sea, este es el oxígeno, un portal, un casino presencial, es una cuestión de ubicación física, ¿no? Por decirlo así. Todo el mundo sabe de localización, todo el mundo sabe dónde está el casino en su ciudad. Un portal de juego online, si no se publicita, sencillamente no existe. O sea, es así. Este texto no es bien acogido, parece ser, eso fue los rumores que circularon, por las bases de Izquierda Unida, el partido del que venía el señor Garzón, y finalmente se aprueba un cuarto texto sin escuchar a la industria y con una prohibición absoluta de lo que resultó ser la publicidad del juego online, hasta el extremo de que yo creo que el texto, con todos los respetos, debió ser redactado por Maquiavelo. Quiero decir, ese texto venía a copiar lo que regulatoriamente se había hecho inicialmente en Italia. En Italia se hizo tan mal que estaba lleno de oportunidades, por decirlo así. Entonces no hizo falta impugnar, no hizo falta nada. Los italianos, que son muy creativos, pues hallaron los huecos dentro del queso gruyère para, bueno, de alguna manera poder publicitarse y hacerlo de la manera que lo han seguido haciendo después. Pero en España aquello era imposible encontrar un resquicio que permitiese la publicidad por cualquier tipo de dejación que hubiera podido tener el decreto. Bueno, esto no ha funcionado y todos sabemos cómo ha terminado. A comienzos de este año, bueno, en abril de este año, el Tribunal Supremo tumbaba un número importante de los preceptos que ahí figuraban, bien por desproporcionalidad, tema serio, o bien por no tener el rango de ley necesario para aprobar dichos preceptos. Más allá de eso, bueno, pues tenemos después un decreto de juego responsable que ha sido, yo creo que, bien recibido por la industria, más allá de las quejas de, bueno, vamos a tener que implementar esto, que es un poco como cuando todos tenemos que actualizar el software o cambiar de ordenador, es molesto, pero al final lo haces y no pasa nada. Y tenemos el decreto que viene a modificar el decreto 1614/2011 que desarrolla la ley, las licencias, autorizaciones, etc. Este último decreto, yo creo que es muy distinto a los anteriores. Realmente es una modificación del decreto 1614, como decía, pero a quien más le va a impactar
es a la propia DGOJ. Y de alguna forma la DGOJ demuestra compromiso, creo, con el tema de juego responsable. Son ellos los que van a tener el tema de los depósitos, del límite en los depósitos, bueno, los que van a tener que hacer esa configuración entre los distintos operadores. Bueno, no abundaré más en esto para tampoco excederme con el tiempo, pero en líneas generales creo que no somos distintos a lo que es a la corriente que sopla en el resto de Europa, que es juego responsable, juego responsable, juego responsable. Creo, sinceramente, que nadie está en contra de eso. El juego responsable es una parte bueno, importante de lo que es el sector, pero al final, vamos a ver, el problema que tenemos en España, o sea, todos estos cosas son para paliar un problema. ¿Y cuál es la dimensión de ese problema? Es ínfima. O sea, el problema de juego patológico en España es muy pequeño para todo el bombo y importancia que se le está dando a lo que es toda la regulación de juego responsable. Hay mucho más por hacer. Hay otras cosas que tal, y quizás que de eso podemos hablar luego más tarde. profundizaremos en todo lo que queda por hacer. Mario, cuando siento que me he excedido. Si eres tan amable, gracias. Muchas gracias por la invitación también a la mesa. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Santiago y me gustaría hablar un poco de cómo ha sido la tendencia a nivel internacional también, pero 100% en línea con lo que decías, porque es curioso. La regulación a nivel internacional también podemos decir que empieza en torno al año 2000 más o menos, y es un momento más de regulación, o sea, de partir de cero, ¿no? De partir con una hoja en blanco. Y hay países tipo Italia, Reino Unido, Malta, que son un poco los que abanderan esa regulación inicial a nivel internacional. Luego, en torno a 2010, pues hay otros países que empiezan a regular y hay podemos decir, una explosión regulatoria, porque empieza Francia, después viene España, más adelante viene Portugal, Dinamarca, hay un montón de países, y en torno, desde 2010 más o menos hasta 2018, podemos decir que prácticamente toda Europa acaba regulando. Todos con modelos muy similares, con las mismas líneas, más o menos misma tasa impositiva, mismos requisitos técnicos, preocupación menor que hoy día por el juego responsable, pero existían ya ciertos límites. Y creo que esta etapa, como decías, Santiago, pues termina, yo diría, cuando Italia, en 2018, prohíbe la publicidad. Y es verdad que la prohíbe de una manera un poco con puertas, pero bueno, sí que se puede considerar que en ese momento termina. Y empezamos la tercera etapa, que es una etapa más de re-regulación. O sea, el sector ya está regulado prácticamente en toda Europa, con alguna excepción, pero se incrementa muchísimo la preocupación por juego responsable, por limitar la publicidad. Y eso es algo que pasa no solo en España, que empieza en Italia, después pasa en España, pero es que hoy día prácticamente todos los países están en una situación muy, muy parecida. O sea, es raro el país que no tiene hoy día restricciones publicitarias, y el que no las tiene pues las está estudiando y las va a implementar en muy breve. Entonces yo creo que la tendencia es muy clara. O sea, hemos pasado de un momento donde no existía nada, hace 20 años más o menos, a todos los países regulando, no solo eso, sino que ya están re-regulando. Y sabiendo esto, creo que también es interesante ver qué ha pasado en España a nivel de mercado, ¿no? Porque la parte regulatoria es esta, pero cuál está siendo el efecto en el mercado. Si vemos España, pues en un primer análisis parece es un mercado interesante, de hecho, y este año seguramente lleguemos a 1.400 millones de euros de ingresos de GGR, pero yo creo que no es bueno quedarse solo en ese nivel del número absoluto. O sea, hay que ver más en detalle y compararlo con otros países. Yo trabajo mucho con el mercado italiano y es un ejemplo muy claro, porque son mercados bastante parecidos, obviamente tienen muchas diferencias, pero si comparamos el mercado español, por ejemplo, con Italia, que es un país muy comparable en tantísimos factores, o incluso Portugal, incluso Francia, que tiene otras limitaciones, pero con Italia especialmente, vemos que el mercado español está bastante atrás. Y sobre todo si pensamos, por ejemplo, al final el dato total de volumen de mercado se compone de cuánta gente juega y cuánto juega, resumiendo muy, muy por encima. Entonces, en España vemos que hay mucha menos gente que juega, o sea, el porcentaje de gente que juega respecto a la población total es muy inferior, es menos de la mitad que en Italia. Hay mil factores que explican esto, no solo la regulación, obviamente, pero bueno, creo que es representativo que en España menos de la mitad de los usuarios que hay en Italia, proporcionalmente, es bastante chocante. Juegan bastante menos también, o sea, el gasto medio por mes en España es en torno a 60 euros, mientras que en Italia son en torno a 90, o sea, es una diferencia muy, muy grande. Y no solo eso, o sea, si vemos qué porcentaje de los ingresos del juego en España proceden del canal online respecto al total, pues vemos que en España creo que este año va a ser en torno al 13-14%, Italia es un 21%, Portugal, por ejemplo, un 38%. Entonces, creo que hay como varios índices que nos dicen que el mercado español o bien tiene mucho potencial o está actualmente lastrado por ciertos factores. Entonces, bueno, creo que es interesante también comentar sobre estos temas. Pues muchas gracias a los tres. Hablábamos de la regulación que se ha producido en los últimos años. Está el Decreto de Comunicaciones Comerciales, que regula la publicidad, y también el de entornos más seguros de juego. A mí me gustaría saber qué os parecen estas políticas, si han resultado realmente eficaces para el sector,
qué evaluación se puede hacer y si han traído efectos secundarios, como dejaba caer Mario un poco, que están lastrando el sector. No sé qué os parece. Santiago, por ejemplo. Bueno, yo creo que es un poco pronto para concluir nada, ¿no? ¿Qué efectos tiene que prácticamente la publicidad del juego online esté prohibida? ¿Qué efectos tiene que cada cierto tiempo tenga que salir un aviso en tu navegador diciéndote que estás jugando no sé cuánto tiempo y que quizás esto pueda dañar tu salud, tu familia y no sé cuántas historias más? ¿Qué efecto tiene todo esto? No se va a ver de un día para otro. Todo esto hay que dejar un poco más de tiempo. Los ingleses, ahora mismo que están valorando el white paper, que es una especie de modificación en muchos sentidos, de una forma bastante más pragmática que nosotros, por cierto, y dando voz a todos los interesados, calculan que será entre un 8 y un 9% de bajada respecto a lo que es el mercado actual. Pero ellos no eliminan totalmente los patrocinios, cosa que sí hemos hecho nosotros. Ellos no eliminan totalmente la publicidad, cosa que sí hemos hecho nosotros. Ellos proponen otra serie de medidas de juego responsable con un problema que allí es pequeño, pero aquí lo es todavía más pequeño. Entonces, hay que dejar que pase el tiempo y hay que acabar viendo si esto pues tiene consecuencias o no tiene consecuencias. Hay que pensar una cosa, lo que decía antes, al final un casino físico, todo el mundo sabe dónde está. Pues pasa lo mismo si hubiese, no hay tantos, pero hay parece ser en la geografía española algún que otro casino ilegal. Pues uno tiene que coger el coche, ponerse una chaqueta seguramente, irse hasta allí y llegar y demás. Un casino ilegal en Internet son 2 clics en el móvil, quiero decir, esto es así. Claro, si el juego deja de ser atractivo, se convierte todo en una barrera de juego responsable, de límites, de falta de publicidad que te hace confundir las marcas, ya no sabes con cuál sí, con cuál no, pues al final yo me imagino que esto tendrá consecuencias. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Creo que no hay ningún factor, porque siempre se habla de que el juego legal va a incrementar por sea el advertising ban, sea por los límites de juego responsable, etc. Es difícil, obviamente, medir el efecto de estas medidas y yo creo que no hay ninguna medida que haga que suba el juego ilegal, el juego no regulado. El tema es que, como no hay ninguna, tenemos que considerar la suma de todos. O sea, si tú estás jugando, pero cada 30 minutos, cada 60 minutos te hacen un aviso, te mandan un mail cada mes, no tienes la oferta de juego que tienes en otros mercados, o sea, si juntas todos los factores que hay, al final te das cuenta de que, lógicamente, la gente, antes o después, no sé si decir que se cansan, pero en cierto modo sí. O sea, no puede ser que estemos molestando al 99% de los usuarios por un teórico problema del 0,3% de la gente. Entonces es muy difícil dónde poner el límite, pero creo que seguramente estemos llegando a un punto donde deberíamos valorar la eficacia de todas estas medidas. Hay un montón de medidas. De hecho, antes de venir esta mañana he hecho un cálculo de intentar ver cuántas páginas de regulación había respecto a requisitos técnicos en España. O sea, considerando obviamente la ley de juego, documentos de requisitos de las plataformas de juego, órdenes ministeriales de los juegos, toda la regulación, parte, porque es complicado también contabilizar toda la regulación, pero haciendo este experimento he visto que había como 570 páginas de regulación de requisitos técnicos, 570 páginas. O sea, esto al final significa que tú como operador tienes que primero leerte esas 570 páginas, entenderla, definir procedimientos para estar seguro simplemente de que entiendes lo que tienes que hacer y luego cumplirlo. Entonces, hay un poco también, yo creo que, de exceso de regulación en muchos ámbitos con una utilidad cuestionable, porque hay muchos requisitos, como veíamos antes, que igual no tienen ningún efecto. Creo que también se debería reflexionar un poco en ese sentido y valorar si 570 páginas de regulación es sostenible o no. José María. Sí. El 26 de septiembre publica el Diario Oficial de Sesiones del Congreso una enmienda a una ley que no tiene nada que ver, propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Sumar, donde la justificación de la enmienda es suficientemente significativa. Recuperar el texto del Real Decreto anulado por el Tribunal Supremo. Más allá de que en estas materias, como en casi todo en el derecho público, tiene que haber un equilibrio entre regulación y garantía, yo creo que este tipo de regulaciones, lo digo porque esta enmienda lo que hace es mantener un criterio, que es un criterio respetable, por supuesto, pero que quizá en este tipo de introducción de sectores
porque son novedosos, ¿no? Y con regulaciones experimentales estaría muy bien que se aplicara por una vez, de lo cual se habla mucho, pero no se hace nada, se aplicara pues otras técnicas que en la Unión Europea se están aplicando, la caja de herramientas, es decir, la evaluación ex post. ¿Para qué? Para que realmente pudiéramos saber en qué medida, cuáles son los efectos de esa regulación, los efectos ex post, es decir, una vez que se ha aplicado, con los estudios de mercado correspondientes y ver si hay ese equilibrio entre la protección, que al final son normas que tratan de frenar la ludopatía, vamos a decir, y proteger al consumidor, y la regulación del mercado que lo haga viable, ¿no? Yo creo que este tipo de políticas de las que se habla mucho, porque ahora se habla mucho de las memorias de impacto normativo, en muchos casos lo que está ocurriendo es que se está impidiendo a la administración del Estado, de las administraciones autonómicas, hacer regulaciones en un tiempo razonable, ¿no? Y encima luego sirven para anular las normas, consecuencias, se aprueba todo por decreto ley o por una enmienda transaccional y aquí paz y después gloria. Pero yo creo que este tipo de regulaciones, y aquí con los dos expertos que tengo a mi lado no han hecho sino confirmar esa impresión, requieren luego un análisis ex post, no ir como un elefante en una cacharrería, sino una vez que se aplica la norma, pues en un plazo razonable de tiempo, 4 años o 5 años, ver que efectivamente qué efectos ha tenido y si realmente ese equilibrio es lógico o no. Yo sí, el otro día escuché a Pérez Reverte decir que el lenguaje lo crean los delincuentes y los adolescentes. Y en el fondo, las nuevas oportunidades en juego online, un poco lo mismo. Quiero decir, los medios de pago, los nuevos juegos, todo esto viene con el sector ilegal. Quiero decir, puede ser que el mercado ilegal sea más atractivo que el legal si se sigue regulando solamente los aspectos del juego responsable. Vuelvo a decir que nadie está en contra de ellos. Si no se trata de cargarse todo eso, se trata de a lo mejor abrir un poco más el abanico a otras opciones legislativas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, sé que hay un panel posterior en el que se va a tratar el tema del juego, el juego ilegal, pero sería conveniente. Hace poco me llegó que a mediados de este año en Alemania, por lo visto, se está haciendo un estudio, se está concluyendo un estudio que verá la luz en junio o julio de este año, sobre la cantidad efectiva de juego ilegal que hay en un país como Alemania. La metodología, por lo visto, es absolutamente extrapolable a otros territorios, pero creo que las cifras, comparadas con las que está diciendo el Estado que tienen de juego ilegal, son estratosféricas. Quizá un mayor diálogo entre la Administración y el sector que se regula, que además es muy técnico y específico, habría evitado tener que volver a hacer la ley, digamos. No sé si creéis que un procedimiento más transparente, más participativo a la hora de regular sería más conveniente para este tipo de casos. Es imposible regular el juego online si no hay diálogo. Hay una frase que está siempre presente cuando se habla de regulación de juego online, y es que no conviene reinventar la rueda. O sea, se sabe lo que funciona y lo que no funciona. Esto es todo trazable, queda todo... el dinero que se mueve, el que no se mueve, a qué horas y cuál es la edad del jugador, todo. Entonces, se sabe que no funciona un impuesto alto, se sabe que no funciona que los servidores los primarios tengan que estar en no sé dónde, se sabe que sin publicidad no hay acceso, todo esto ya. Entonces, prescindir de ese diálogo y ser... pues no sé, a lo mejor venir con ideas preconcebidas, como puedo aterrizar Garzón con el tema del decreto de publicidad al principio, desde luego no funciona. Sí, a mí se me ocurre también un caso muy concreto en el que la regulación actual no está tampoco muy bien preparada para cómo está funcionando el mercado, sobre todo el mercado .com o criptocasinos y demás, y es el tema de la oferta de juego. Porque estamos diciendo que uno de los factores que hace que crezca el mercado ilegal es precisamente que el producto que tienes en otros mercados sea mejor. Entonces, hoy día si vas a cualquier criptocasino vas a encontrar una oferta de juego que es
infinitamente mejor, más grande, con más juegos, con juegos diferentes a cualquier operador en España y en otros muchos países de Europa, pero especialmente en el caso de España. Y uno de los motivos es que en España la oferta de juego de producto está regulada por producto. O sea, hay 4 verticales, o sea, se hizo en su día con 4 verticales, en realidad son más por las licencias y demás, pero bueno, básicamente tenemos apuestas, casino, póker y bingo, y eso hace que juegos que están funcionando muy bien en mercados internacionales, como los juegos en vivo, no solo ya ruletas en vivo, sino shows en vivo donde tú juegas con un presentador, apuestas en tiempo real con otras. Hay uno de ellos que tiene como un máximo de 20.000 usuarios en cualquier momento en todo el mundo. Entonces, eso tiene un encaje regulatorio muy complicado en España. Obviamente es difícil adecuar la regulación actual a esto, pero de alguna manera yo creo que se tiene que afrontar ese desafío e intentar pasar de la regulación actual por producto, que va específicamente por cada uno de los verticales de producto, y hacer un marco más genérico, con unas reglas generales, que una vez cumplas esas reglas pues puedas adaptar diferentes tipos de juego para eso, porque al final, si no, lo que está pasando es que el mercado, sobre todo los criptocasinos hoy día, tiene una oferta infinitamente mejor a los operadores en España. Creo que eso es uno de los problemas que tenemos ahora mismo. O sea, al final, la regulación que se está estableciendo en estos años está haciendo el mercado menos competitivo y, por tanto, más atractivo para los usuarios el mercado ilegal, digamos. ¿Es así? En mi opinión, 100%. Y es que el caso este de los criptocasinos es muy claro. También porque, al final, si mezclas todo, pues tiene todo el sentido, porque estamos en un mercado en España donde la publicidad está limitada, donde tienes un montón de requisitos de que tú entras, te sale un pop-up, te informan de no sé qué, cada semana, cada mes te mandan un resumen de dudosa efectividad. Sin embargo, tú te metes en Twitch, por ejemplo, o en Kick, que son sitios de plataformas de streaming como YouTube, y puedes encontrar un montón de gente que te enseña cómo está jugando en tiempo real a un casino. Normalmente son criptocasinos, operadores.com. Entonces, en un entorno donde limitas la publicidad, sin embargo, sobre todo la población más joven, accede a estos sitios, a Twitch, a TikTok, incluso también hay un montón de publicidad de este tipo de operadores, pues al final, igual la primera vez no entras a ese sitio, pero cuando has visto 10 veces en TikTok que alguien te está hablando de un juego en vivo que tiene una licencia de un criptocasino, pues acabas yendo a ese, o lo buscas en España, ves que no existe y con el tiempo te acabas yendo. Por eso decía antes que no hay ningún factor que por sí solo haga que el mercado .com suba, pero si juntas la suma de todos los factores, sin ninguna duda. Hablábamos también de los retos de cara al año que viene, 2025. Una de las leyes que van a llegar, que tenemos que implementar, es el de los sistemas de límites conjuntos de depósito. Lo leo porque son 4 palabras que, si lo dices mal, no significa lo mismo. ¿A qué retos se enfrentan los operadores españoles para implementar esta ley el año que viene? A ver, bajo mi punto de vista, es un decreto que tiene todo el sentido común del mundo. Quiero decir, si lo que se pretende es pues aplicar ciertas políticas de juego responsable en el tema de los depósitos o el máximo que un jugador puede gastar, tiene mucho más sentido hacerlo como se propone en este decreto, es decir, que se pueda aplicar a todos los operadores que tienen licencia, que no a un solo operador, y que un señor se pueda gastar, pues no sé si son 900, 1.500, dependiendo de si es diarios o semanal o mensual. Esto que entra es solamente para depósitos diarios y depósitos semanales. Tiene todo el sentido del mundo. Claro, el trabajo, como decía antes, más que para los operadores, que sí, tendrán que conectarse a la plataforma de la DGOJ correspondiente para esta historia, va a estar en la DGOJ. La propia DGOJ va a tener que pues avisar a un operador que este señor les ha gastado no sé qué otro operador tanto dinero y demás. La verdad, soluciona temas de protección de datos, soluciona temas de compartir datos no ya a nivel, no ya personales, sino lo que es el data, por decirlo así, de cada operación de juego entre competidores. Tiene todo el sentido del mundo, de verdad. Pero, a ver, hacen falta más cosas, más allá de lo que es el juego responsable. Que ahí quería yo llegar. ¿A qué otras cosas estamos dejando de lado que haya que regular y que no le estemos prestando atención desde vuestro punto de vista? Sin duda, nuevas modalidades de juego. Para empezar, para poder para hacer esto un poco más competitivo. Decías tú, hablabas de mercados competitivos. Quizás la misión del regulador, eso también hay que tenerlo en cuenta, no sea crear un mercado competitivo y demás, quizás, y menos aún, si prestando consumo, ya en asuntos sociales o derechos sociales, consumo y Agenda 2030. Quizás se trate más de proteger a los consumidores por definición.
más allá de lo que dice la ley de juego en su exposición de motivos y demás. Pero lo que el regulador tiene que ver al final es que la forma de proteger a los consumidores es reduciendo a la mínima expresión los jugadores que se van al mercado ilegal. Esa es la mayor forma de protegerlos. En el mercado ilegal no tienes garantías de que te van a pagar. No van a pagar impuestos. No hay ningún, o sí, certificados, no hay ningún juego certificado. Es todo así. Incluso afecta a un tema bastante que también sé que se va a hablar en la siguiente mesa, que es el de la integridad en el deporte, amaño de partidos y demás. ¿El operador ilegal va a avisar a las autoridades de las alertas que está recibiendo en un determinado mercado? No. Bueno, quiero decir, al final la forma de proteger a los consumidores es haciendo un mercado mucho más atractivo, o lo más atractivo posible, que sea comparable al ilegal. Cerrarlo a juego responsable. Pero vamos a ver, que el problema que hay sobre juego problemático en España es reducidísimo. O sea, el porcentaje es muy pequeño. Es de los países con menos, creo que están 0,3 o algo así, pero que es de los países con menos problemática de juego responsable a nivel mundial. ¿De qué estamos hablando? Todo el día juego responsable. A ver, que está muy bien, pero que hay más cosas y que esto debería ser una pequeña porción de todo aquello que se tiene que regular para poder competir con el mercado ilegal. Yo creo que técnicamente, desde el punto de vista jurídico, el gran reto que tiene la Dirección General de Juego y de cara a una futura reforma de la ley es tener un marco jurídico que sea capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos. Esto ya tenemos un ejemplo de una regulación que es todo lo ambigua que se quiera, pero que más o menos funciona, que es la de protección de datos. ¿Por qué? Porque resulta que los cambios tecnológicos hacen obsoleta la regulación enseguida. Y cambios tecnológicos aquí son nuevas formas de juego, videojuegos, en fin, y una serie de cosas que, como no me dedico al juego ilegal, no conozco, solo en todo caso al legal, ¿no? Entonces, lo que han dicho mis compañeros de mesa tiene todo, de mesa no, de reunión, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, si la regulación estricta se conforma respecto a unos determinados tipos de juego y la evolución tecnológica y la picaresca, que no es solo propia de los países latinos, a pesar de lo que se dice, sino de otros muchos, yo diría más de los anglosajones en este tipo de asuntos, pues la legislación no cumple la función. De manera que aquí hay un reto técnico-jurídico enorme para dar un marco que proteja efectivamente al consumidor, que es lo que se trata, y que desaliente el juego ilegal, ¿no? Incluyendo también, que lo he adelantado al principio de mi exposición, aspectos civiles. O sea, nosotros tenemos una regulación, por ejemplo, del Código Civil que todavía es la misma que cuando existía el juego ilegal. Hay muchos aspectos donde se puede incentivar el juego legal, que es, al fin y al cabo, pues en la próxima sesión se va a hablar de eso, que es, al fin y al cabo, un poco el objetivo de todos, ¿no? Que es restringir al máximo el juego ilegal, porque ese no protege a nadie. Sí, yo estoy muy de acuerdo y creo que tenemos que asumir que no se puede... A ver, obviamente se puede combatir el juego ilegal, pero es muy complicado, sobre todo porque hace unos días, ¿no?, se anunció las sanciones a los operadores en España. No recuerdo el número, pero era como 60 millones de euros. Creo que eran 15 sanciones, de las cuales 13 eran a operadores.com. Y todos los años es más o menos los mismos números, pero luego de estas sanciones a los operadores.com se cobra, creo que es el 0% de estas sanciones, porque son operadores que están en Curazao, en otros sitios, no se sabe muy bien quién está detrás, entonces es imposible. Lo que hay que hacer no es intentar... O sea, se puede ir contra el juego ilegal hasta cierto punto, pero es que es muy fácil entrar en cualquier sitio de juego ilegal. Con una VPN, literalmente en 2 segundos puedes entrar en cualquier sitio. Seguir luchando para limitar dominios, etcétera, pues se puede seguir haciendo, pero yo creo que se ha demostrado ya, no solo en España, en todos los países, que no sirve de mucho. No se tiene que intentar igualar por abajo a los operadores e intentar limitar a los .com, a los criptocasinos, etcétera, sino que yo creo que lo que se tiene que hacer es quitar, en la medida de lo posible, las limitaciones que tienen los operadores en España, por ejemplo, a nivel de producto, para intentar que tengan una oferta lo más parecida a los sitios .com y
y demás. Yo creo que esa es la solución, porque el otro van ya muchos años y es que en cualquier mercado se está viendo que no funciona y siempre acabas viendo un nivel fisiológico de juego legal. Entonces, hasta que no ofrezcas un producto legal, al menos al nivel del no regulado, el problema va a seguir estando siempre. José María ha mencionado la reforma de la ley del juego y a mí me gustaría citar cosas que yo creo que podrían ser reformables, ¿no? Sujetas a reforma, a pesar de que considero que en líneas generales es una muy buena ley, como he dicho antes. Yo creo que hay cosas que tienen poco sentido, pero a lo mejor no son tan urgentes. Pero, por ejemplo, la sociedad anónima era claro que era una herencia, yo creo que del juego presencial, que así lo exigían todas sus regulaciones, y teniendo en cuenta la cantidad de obligaciones de reportes que hay que hacer a la DGOJ por la actividad del operador, quizás pues no tenga tanto sentido. Asimismo, las garantías que se aportan, pues todo lo que es el capital social mínimo de la sociedad, también carece de sentido teniendo en cuenta esas garantías. Hay más cosas, hay varios detalles de todo tipo, pero quizás lo más importante para mí que debería modificarse de la ley es la convocatoria que la obtención de una licencia tenga que ser por convocatoria de concurso. Esto yo creo que tuvo todo el sentido del mundo cuando salió la ley, viniendo de la jungla, pero a fecha de hoy yo creo que debería ser perfectamente posible que cualquier operador que así lo desease solicitase una licencia en cualquier momento. Y de hecho, la última convocatoria que hubo hace ya demasiado tiempo, hace exactamente que son 6 años, la ventana estuvo abierta no un mes o 2 como fue las veces anteriores, sino un año entero. Carece de sentido a estas alturas y después del lanzamiento de la actividad en el año 2012 que todavía tengamos que seguir esperando a que esa ventana se abra. Quizás por añadir algo, en Italia se prevé que se abra la ventana a lo largo del 2025 y Italia es un poco un laboratorio de toda esta historia, de lo que es el juego online. Y van a pasar a cobrar de 200.000 euros por licencia, van a pedir 7 millones. Yo creo que esto lo han aprendido de la experiencia norteamericana, donde se piden estas cantidades y otras parecidas. Si esto funciona, va a pasar como con la publicidad. Veremos que se piden 5, 6, 7 millones por licencia y a lo mejor esto al regulador también le interesa, quiero decir. Creo que hay 35 posibles solicitudes de licencia ahora mismo, están calculando, en Italia. Por tanto, que entren nuevos operadores, que dejen 5 o 6 millones para empezar por solicitar una nueva licencia, que se abran a nuevos juegos. Todo eso va a mejorar el mercado. Si el mercado se sigue atenazando de esta forma, con el juego responsable, con la prohibición de publicidad, etcétera, no nos encontraremos muchas solicitudes de licencia, sea con una ventana o sea con una ventana permanentemente abierta. Hablaba José María al principio de su intervención de la regulación europea. No sé si hay alguna directiva que nos vaya a afectar a futuro que tengamos que implementar aquí. No existe. No existe, no existe. Y una normativa europea, porque hablamos de juego online, que no se queda dentro de nuestras fronteras de España. Digo que no existe ni va a existir una directamente de juego, de servicio de datos, de prevención del blanqueo de capitales, todo esto, por supuesto. Disculpa, te he interrumpido. Sí, sería conveniente que una ley europea regulara todo, más o menos las líneas básicas del sector a nivel continental, porque al final, cuando uno opera en Italia, también puede operar en España. No hay local físico, digamos. No sé qué os parece y qué beneficios tendría o inconvenientes. No sé si sois más partidarios de que cada país regule. Yo creo que es una discusión ya resuelta, ¿no? Ese modelo de cualquier licencia en Europa vale para operar donde yo estoy, lo propuso Reino Unido y se fue al garete en el momento que Italia... lo propuso primero Malta, después Reino Unido y después Italia dijo nosotros lo vamos a licenciar localmente y ese es el modelo que se ha copiado después por todos. Al final son 3 jurisdicciones, yo diría, las que hay que mirar siempre en Europa. Una es Malta, otra es Reino Unido y otra es Italia. Italia seguramente es la que más se parece a la nuestra. Malta yo la dejaría fuera porque Malta es que vive del juego online, entonces por eso casi todo lo que hagan está muy bien y es muy inspirador, pero a lo mejor no hay que tenerlo tan en cuenta, a lo mejor estos se pasan de frenada, ¿no?
Y luego está el Reino Unido, que a mí es la que más me gusta, o la forma de regular que tienen que más me gusta, por lo pragmáticos que son a la hora de considerar cualquier tipo de cambio, modificación o nueva regulación que vayan a introducir. José María. Bueno, yo, en mi opinión, en este tema nos deberíamos preguntar por qué no existe una regulación europea. Hay muchas respuestas. La más sencilla es porque a los Estados miembros no les interesa, ¿vale? ¿Y por qué no les interesa? Porque en general la mayoría de Estados miembros, por no decir todos, tienen monopolios fiscales y piensan que una regulación europea abriría el debate sobre esta cuestión, ¿no? Debate que se va abriendo muy poco, paso a paso, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ¿eh? Es decir, bueno, son compatibles, pero siempre y cuando efectivamente el juez nacional aprecie que los fines que pretende ese monopolio están justificados para evitar las ludopatías, para evitar la protección. Bueno, esto desde un punto de vista práctico cualquier persona sabe que es un razonamiento un poco hipócrita, ¿no? Porque los monopolios fiscales, su fin fundamental es la recaudación. Esto es así y ha sido siempre así, ¿no? Entonces yo creo que ese miedo ha hecho que muchos estados se opongan. ¿Base legal hay en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para una regulación? Por supuesto, porque los artículos 49 a 55 que establecen la libertad de establecimiento y los límites permiten a la Comisión Europea dictar directivas para armonización. ¿Tendría sentido desde el punto de vista del mercado y de la libre competencia? A mi juicio, todo el sentido del mundo. Lo cual no quiere decir que no pudiera mantenerse la compatibilidad de los monopolios fiscales. Eso sería un debate, ¿vale? Pero sí someterla a reglas iguales. ¿Por qué? Porque si se analiza desde la óptica europea, no es lo mismo que el Tribunal de Justicia aprecie si un monopolio está o no cumpliendo con los fines que justifican su existencia a que lo analiza el juez nacional. Hay una diferencia tremenda, es como jugar de visitante o de local. A igualdad de equipos, pues el factor campo introduce una gran diferencia. Entonces, yo creo que desde un punto de vista teórico, haciendo abstracción ahora de los intereses de unos y otros, tendría todo el sentido del mundo, que es factible. No se hace porque los grandes pesos pesados no hay un consenso suficiente. Máxime con el Brexit, ¿no? Con el Brexit, pues digamos, la regulación continental de esos monopolios, ¿no? Que claro, que además tienen una tradición muy ilustre. Bueno, basta ver la sentencia sobre la Casa de Misericordia portuguesa o nuestra lotería, que en fin fue una importación de Carlos III de Nápoles, que fue... Claro, todo esto tiene un peso histórico enorme. Pero desde el punto de vista del juego online, ¿tendría sentido en términos teóricos una regulación europea? Pues yo creo que tendría todo el sentido del mundo, me parece a mí. Sin entrar ahora si la licencia, ¿vale? Ese tema de si la licencia tendría que ser dada, ¿tendría sentido que de hecho haya una autoridad en red? Pues claro, como en todos los sectores regulados, porque al final es un sector regulado. Sector regulado por razones de seguridad, por razones de blanqueo de capitales, por razones policiales, por muchas razones que justifican que esté regulado y no abierto a la libre competencia. Pero que se diga en alguna sentencia del Tribunal de Justicia que hay razones morales, históricas, etcétera, para justificar una regulación diferente. Yo creo que hoy en día esto, sobre todo en el juego online, pues me carece de sentido. Pero José María, esa fue la excepción. La excepción fue la sentencia de Santa Casa de la Misericordia contra bwin, y tenía, bajo mi punto de vista, aunque no nos gustase a los que en aquella época defendíamos otra cosa, tenía todo el sentido del mundo. Sí. O sea, quiero decir, Santa Casa de la Misericordia llevaba 500 años en Portugal. El juego en Portugal está dimensionado de una forma distinta a lo que está en España, y la situación no tiene nada que ver, por ejemplo, con la nuestra, quiero decir.
nuestra, tanto juego responsable, tanta prohibición de la publicidad, y no hay cadena de radio, de televisión, periódico, medio, que no esté todo el día dando la tabarra con los anuncios de loterías y apuestas del Estado y de la ONCE, que la puedes comprar en un bar, en un hospital, que la puedes comprar a un tercero, que no hay ningún tipo de registro de juego responsable ni nada de nada. Quiero decir, esto son modelos distintos. El modelo de Portugal es uno, de la forma de entender el juego, que ha evolucionado en los últimos años, y el modelo que teníamos en España entonces y ahora, completamente distinto. Casinos por toda la geografía, que está muy bien, salones de juego, casi 600 bingos entonces, ahora se han reducido. Quiero decir, el juego está ampliamente permitido y sujeto a licencia, a autorización en España, pero quiero decir, lo que no puede ser es que toda esta normativa de juego responsable afecte sobre todo al juego online, afecte de alguna medida al sector tradicional y ni roce al monopolio estatal y a la ONCE. No tiene ni pies ni cabeza. Totalmente, solo no un matiz, sino un complemento Matiz. en la misma dirección. Yo he hablado antes de una autoridad europea del juego, de una regulación europea del juego. ¿Por qué? Porque la distancia permite objetividad, la cercanía no. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en España es discutible que haya un monopolio fiscal que la inspección del mismo no la haga la misma autoridad. Esto está en un Real Decreto, no hace falta mencionar más. Entonces, esto no puede responder a una razón imperiosa de interés general. No se me alcanza. ¿Por qué? No estamos hablando de que no exista el monopolio, sino que estamos hablando de que el monopolio tiene que estar sujeto a algunas reglas que son comunes al regulado y al monopolio. O sea, la misma línea que estás diciendo tú. Y esto no se ve igual si se aprecia desde perspectiva europea que si se aprecia desde perspectiva nacional. Pues muchas gracias a los tres. Nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido súper interesante todo lo que habéis aportado. Nos vemos en otra ocasión. Gracias. Vamos a dar paso a la segunda mesa. Muchas gracias. 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 Muy bien, He aprendido mucho. Despedimos esta edición de los encuentros digitales de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los del resto de programas de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.